Ok, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto que estén con nosotros. Mi nombre es Carlos Juan Núñez Rodríguez, soy profesor investigador del Departamento de Administración. El día de hoy estamos aquí para la presentación de un libro editado en Ecuador por la editorial Abyaga y la Universidad Politécnica Salesiana, intitulado Neoliberalismo y Derechos Humanos en América Latina. El día de hoy nos acompaña la doctora Susana García Jiménez, quien es licenciada en Administración por la UAM Azcapotzalco y es doctora en Estudios Sociales en la línea de laborales por la UAM Iztapalapa, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y aparte de ello es profesora de la UAM Iztapalapa. También nos acompaña la doctora Tania Alexandra Chicaiza Villalba. Ella es ingeniera comercial y aparte es doctora en Ciencias de la Administración por la UNAM. Ella es profesora investigadora en la Universidad Politécnica Salesiana y hemos de decir que es la coordinadora del libro, hizo gestiones muy importantes para que esto fuera posible. Es un libro interesante porque plantea diversos niveles de discusión. Para empezar, es un libro como binacional, ¿no? Hay autores y autoras de Ecuador y autores y autoras de México, lo cual me da mucho gusto. Es un logro haber sacado este libro, producto de trabajo en equipo, trabajo en redes, y tiene un contenido muy, muy interesante. Yo en un momento retomaré la palabra. Primero se la cederé a la doctora Susana García, que le damos la bienvenida y que nos haga la presentación del libro. Adelante, doctora, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, doctor Carlos Juan, doctora Tania. Un placer compartir con ustedes nuevamente espacios como estos para presentar pues los frutos del trabajo en equipo, de la colaboración colectiva que hemos llevado a cabo ya durante varios años. Y bueno, un saludo a todos los que nos están siguiendo también en esta transmisión. Bien, este libro titulado Neoliberalismo y Derechos Humanos en América Latina, Reflexiones y Aproximaciones, es, como bien lo decía al inicio el doctor Carlos Juan, producto del trabajo colectivo, surge a partir de una coincidencia que tuvimos en un congreso internacional, los tres, y a partir de pláticas es que llegamos a plantear, ¿no?, este proyecto, gracias al apoyo de la doctora Tania Alexandra, quien a partir de su puesto y de su proyecto de investigación en Ecuador, en la Universidad Politécnica Salesiana, es que se pudo financiar este proyecto. Este libro parte de si bien de una reunión, digamos, entre nosotros tres, surge a partir de una convocatoria abierta. No es una invitación únicamente particular o individualizada, sino se lanza una convocatoria abierta donde, bueno, se recibe una serie de textos, los cuales fueron rigurosamente dictaminados para ser presentados en esta tan importante editorial que tiene a bien, pues, publicarnos este texto. Ahora bien, en el libro podemos encontrar 6, 7 artículos aproximadamente, donde vamos a abordar una serie de temáticas que, si bien parecieran distintas, no lo son. Tienen como eje articulador el contexto neoliberal, una serie de políticas que se van enmarcando en torno a ellos, y también el tema de los derechos humanos en múltiples dimensiones que vamos a abordar aquí, desde el tema de la educación, la ecología, los acuerdos comerciales y los efectos que tienen sobre los países que los llevan a cabo. En este caso, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ecuador va a ser uno de los artículos que aquí se retoman. También otro tema que tiene que ver con el abandono y manejo de la marca Ecuador ama la vida, que es un texto interesante porque nos permite ver también un contexto
pues local y a la vez internacional, ¿no? ¿Qué efectos tienen políticas neoliberales sobre una política local, en este caso en un país, en Ecuador? Tenemos otro artículo que tiene que ver con dos aproximaciones filosóficas a la noción de cuerpo en la cosmovisión andina, que también parte de otra postura, más allá de lo que decimos lo comercial, o tiene que ver con una cuestión de cosmovisión indígena, y que, bueno, aquí se retoma. Es un texto que va a enlazar una serie de problemáticas y temáticas pues contemporáneas y que nos van a permitir dar cuenta de nuevas líneas y directrices y ejes temáticos a desarrollar y a continuar desarrollando. Aquí se plantean algunos, el tema de la responsabilidad. Pareciera que partíamos del tema de la sustentabilidad y responsabilidad social, y de ahí van a emerger una serie de problemáticas y temáticas que se abordan en el libro. Ahora bien, el tema que yo desarrollo, el capítulo con el que yo colaboro en este libro, se intitula Apuntes de la ecología política para un análisis de los acuerdos de cambio climático. Y bueno, lo que yo hago aquí es retomar a una serie de propuestas teóricas que se han desarrollado desde América Latina, desde Argentina hasta México, pasando por Colombia, por Chile, respecto a cómo abordar el tema de la ecología, a partir de una propuesta distinta que es la ecología política, diferente a otras ecosofías, como sería la sociología ecológica, la economía ecológica, la ecología económica, etcétera. Esta es una propuesta distinta y que, bueno, yo la retomo para abonar al análisis en este caso yo voy a plantear de los acuerdos de cambio climático. Ya no solo, si bien el último más relevante que se ha tenido es el Acuerdo de París, yo parto de previos a todos, bueno, no a todos, pero los acuerdos más relevantes como el Acuerdo de París que fueron previos y qué efectos tienen, cómo analizarlos en el contexto precisamente de neoliberalismo que se plantea y por supuesto qué efectos va a tener sobre el tema de los derechos humanos. En este caso el tema al derecho de un ambiente sano, una vida digna, inclusive yo parto de un tópico teórico que es la ecología política, lo desgloso en ámbitos que tienen que ver con regionales, digamos regionalmente, cómo se ha abordado la ecología política, decíamos en Argentina, en Chile, en Colombia, brevemente, y principalmente retomo a Enrique Leff en México, para después hacer un análisis de estos acuerdos de cambio climático, pero también llevarlos a cómo se han funcionalizado en torno a otra temática que también se toca en el libro, que es la responsabilidad social. Es decir, cómo a partir de una propuesta que es una preocupación por el medio ambiente y tiene que ver con los acuerdos de cambio climático, se funcionaliza por parte de un sector, el sector empresarial privado, y retoman algunos ejes para llevar a cabo estos planteamientos de la responsabilidad social. Entonces, lo que yo planteo aquí es retomar algunas características y categorías de la ecología política, como tiene que ver los conflictos ecológicos distributivos, la justicia ambiental, para analizar precisamente este actuar de la iniciativa privada para funcionalizar estos acuerdos de cambio climático y qué efectos va a tener sobre la vida. Y por eso, bueno, de este modo es que yo abono a este tema de los derechos humanos y que sin ponernos de acuerdo pareciera que van como vinculándose, ¿no? Relacionándose con los otros capítulos de este libro. Por ejemplo, hay un capítulo que habla de la responsabilidad en la ética del bien común en Franz Hinkelhammer, y bueno, también va a hablar de otro concepto, ¿no? De cómo darle el giro a este tema de, ya no solo de responsabilidad social, sino de responsabilidad en un tópico, digamos, más amplio, ¿no? Entonces, creo que este libro tiene grandes aportes a las problemáticas de derechos humanos, que si bien no los agota, plantea nuevos ejes de discusión, una manera distinta de abordarlos, de plantear también las problemáticas concretas, quizá de cada región, de qué efectos ha tenido este proyecto y este modelo neoliberal
en múltiples ámbitos de la vida, ya decíamos, desde lo más general. Yo planteaba aquí el tema de los acuerdos de cambio climático, pero podemos ir particularizando. Y bueno, los colegas que colaboran en este texto lo van haciendo cuando van planteando preocupaciones que son pues muy evidentes y necesario plantearlas para dar a conocer qué efectos está teniendo en el ámbito de los derechos humanos. Y bueno, creo que es un buen texto. Otra de las cosas que celebro del mismo es que es de consulta abierta, todos pueden acceder a este libro y creo que se contribuye también a la difusión de los trabajos, a la difusión de la investigación, a que en múltiples latitudes tengan acceso a este texto y que, bueno, está abierto a las críticas también, a los comentarios y, bueno, a la discusión, ¿no? Siempre quedan temas que abordar y, bueno, aquí nosotros retomamos cada quien desde sus líneas de investigación un eje temático que, bueno, que nos convocó y que tenemos en común, que es la preocupación del proyecto neoliberal y qué efectos tiene en este caso sobre los derechos humanos y sobre la vida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana García. Es muy interesante lo que ella plantea y su capítulo también en específico, Apuntes de la Ecología para un análisis de los acuerdos de cambio climático. Basta pensar los últimos 4 años que Estados Unidos, a partir de la llegada de Trump, se sale de los acuerdos de París y ahora que llega Biden, mete a Estados Unidos a los acuerdos de París, ¿no? Pero cuando uno lee este capítulo se pregunta uno realmente sobre la relevancia, la trascendencia y la importancia de los acuerdos de cambio climático, entre ellos los acuerdos de París, y la presencia del imperio estadounidense en ellos, ¿no? Porque al final de cuentas, la crisis de cambio climático y el impacto ecocida del modo de producción que tenemos, pues lleva a una racionalidad de la muerte, ¿no? Entonces estos acuerdos precisamente no son suficientes, se requieren más elementos para pensar que en conservar la vida en el futuro, ¿no? Ese es el gran tema, ¿no? Aquí. Y bueno, y el capítulo da para eso y para muchas cosas más. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora sí que, dado que es la coordinadora del libro, es quien gestionó todo el trabajo, pues, burocrático, ¿no? Que hay que hacer ante las universidades, y es nuestra invitada especial, no porque la doctora Sona no lo sea, pero viene desde Ecuador, virtualmente, aunque sea. Le damos la bienvenida a la doctora Tania Alexandra Chicaiza Villalba. Doctora, tiene la palabra. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos, y bueno, a todos los asistentes y los presentes y también a quienes nos acompañan obviamente desde el Facebook Live. Yo les saludo, soy Tania Chicaiza, les saludo justo desde la capital, desde Quito, Ecuador, desde la mitad del mundo. Estamos, me imagino que a unos 11 grados, muy frío, es una época de invierno. Y estamos justamente, me imagino que conocen muy bien, en un momento muy especial para el Ecuador, pues estamos a punto de que se defina cómo será la segunda vuelta electoral. Y algo que va muy a tono con el libro es que precisamente se decide en estos días qué tanto vamos a optar por un modelo neoliberal o qué tanto retomamos el camino del progresismo que marcó mucho una época de reivindicación de la dignidad de América Latina hace ya unos 14 años atrás. En eso Ecuador tuvo un protagonismo importante porque tenía un líder importante también como fue Rafael Correa, que si bien todos lo califican como de derecha porque es el discurso que les conviene en los medios, en realidad es un candidato que más bien lo que ha hecho es un modelo progresista, pero que sí ha tratado de combatir las ideas que se imponen desde el imperio y ha dejado claro que el modelo no será el neoliberalismo y que bajo ese modelo no se genera igualdad ni oportunidades para todas las personas. Y es lo que hemos vivido estos últimos 4 años.
Y si bien, como he comentado ahora con algunos colegas, me siento bien servida en el sentido de que había un candidato banquero que prácticamente está quedando fuera, tanto de la Asamblea Nacional como a nivel de elecciones presidenciales, que muestra que hubo una capacidad muy importante de combatir a los medios de comunicación y retomar la memoria histórica, porque lo que ya nos sucedió a nosotros con el neoliberalismo extremo en el Ecuador en 1999 es que quedamos en una bancarrota impresionante, quizás peor a la de Grecia, que a veces suena tanto en el mundo, que generó 3,5 millones de desplazados al extranjero porque no conseguían trabajo ni fuentes de supervivencia en el Ecuador, y que han pretendido los políticos de derecha que la gente, junto con banqueros y empresarios, la gente olvide esos eventos, pero pues se reivindicó esa memoria histórica y creo que me alegro muchísimo por mi país porque ha demostrado tener mejor capacidad y madurez para la elección. Entonces, les quería comentar porque creo que el momento es propicio. ¿Por qué? Porque el texto precisamente habla de cómo el neoliberalismo es un arma que más bien aplasta los derechos humanos. Y básicamente yo les quería hacer un comentario breve sobre lo que yo escribí como un ejemplo de todo lo que tiene este texto importante, que como dijo el doctor, es un texto binacional, que lo que abarca es desde distintas aristas cómo el neoliberalismo se impregna desde la política pública, desde las prácticas obviamente institucionales, desde las prácticas empresariales, financieras, en fin, se impregna en todo y además impacta directamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos, siendo siempre obviamente la gente, los de a pie, los que estamos en las clases más bajas, los más perjudicados, ¿no? Y dentro de eso, pues a mí he trabajado estos últimos 3 años, bueno, ya van a ser 4, pues decidí trabajar en lo que se trata, analizar qué impacto tienen los tratados de libre comercio, precisamente como uno de los instrumentos que más arrasa con los derechos humanos, sobre todo de pequeños productores y familias que tienen que vivir directamente de negocios extremadamente micro y extremadamente pequeños, que son totalmente desplazados y mandados a la miseria por las políticas que impone un tratado de libre comercio que siempre por su naturaleza será absolutamente neoliberal, en donde se imponen los derechos corporativos, porque generalmente un tratado de libre comercio nunca es un acuerdo nacional en donde participan los ciudadanos, sino que son acuerdos en donde el gobierno auspicia a unas pocas empresas transnacionales o multinacionales o grandes empresas locales para que sean las grandes favorecidas con estos acuerdos. Entonces, si me permiten, tanto el doctor como Susi y todos nuestros asistentes, quiero hacerles una breve presentación de lo que se encontró en esta investigación. Una investigación que se llevó a cabo con los estudiantes de la carrera de Gerencia y Liderazgo, donde yo trabajaba anteriormente. Sigo obviamente en la universidad, pero desde otras funciones, y que nos ayudó a comprobar, es decir, no dejar solo en el discurso, porque a veces uno puede decir, sí, de ley esto nos va a perjudicar, y por una lógica de análisis concluye que va a haber un perjuicio, pero demostrarles qué es lo que realmente pasó en este caso. Nosotros, ¿por qué decidimos trabajar con los productores lácteos? Porque los pequeños productores lácteos en el Ecuador, que es un país pequeño de apenas 17 millones de habitantes, involucra a 1,5 millones de personas, directa o indirectamente, como su forma de subsistencia, ¿sí? A diferencia de México, quiero comentarles que Ecuador todavía no tiene al ser precisamente un país más pequeño, no tiene todavía una inmersión absoluta de grandes transnacionales en todo. Y más bien tiene espacios todavía para que los pequeños productores puedan hacer negocios de subsistencia, pero que a medida que el neoliberalismo se va insertando, van quedando totalmente desprotegidos. Y por eso, como les digo, por la relevancia que tenía, decidimos trabajar un poco en el tema de los productos lácteos. Yo, si bien voy a mostrar brevemente los resultados, sí quería hacerles caer en cuenta qué significa estar en el neoliberalismo, ¿sí? Vamos a pensar un poco en situaciones que a veces uno ve con las personas. Lo puse así porque asumo obviamente una forma didáctica siempre con mis alumnos, y voy a asumir este relato, ¿no? Imaginen ustedes que practicaron un deporte solo por su cuenta, porque son aficionados, les gusta el fútbol, no sé, el básquet, lo que sea,
Nadie les ayudó porque obviamente ni sus padres no tenían tiempo para ayudarles, ni tampoco recursos como para meterles en un gran curso para que sean futbolistas o basquetbolistas profesionales, ni tampoco el gobierno garantiza ese tipo de programas para quienes tienen esas habilidades. Sin embargo, yo como persona amo ese deporte, o usted como persona ama ese deporte, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, sin tener el apoyo ni de la familia ni del gobierno con una política pública, uno puede hacer solo lo que le alcanza dentro de sus posibilidades. Experimenta, practica un rato, sí. Quizás incluso si tiene algo de acceso al internet, podrá haber una que otra sugerencia de cómo mejorar. Y obviamente lo único que tiene esta persona para mejorar son sus propios recursos, para que con esto obviamente tratar de avanzar. Pero desde esta perspectiva yo les planteo, es muy difícil mejorar. ¿Sí? Aquí tuvimos hace el año, antes de la pandemia, en el 2019, un ciclista muy famoso ecuatoriano que se llama Richard Carapaz, que ganó el Giro de Italia. Y entonces lo que hacen los medios siempre es convencernos de que alguien con cualquier característica, de hecho le crearon toda una historia de que vino de la extrema pobreza y que tenía un triciclo que ya se desbarataba y con eso practicó, puede llegar a ser lo que es. Pero en realidad cuando ya uno conoce la historia se ve que no es así. Richard Carapaz llegó a ser el campeón del Giro de Italia, un ecuatoriano, no sin apoyo primero de sus padres. Sus padres fueron el resultado de los que emigraron a España, a Europa, expulsados en la crisis del 99. Sin embargo, allá consiguieron hacer un negocio importante y allá fue la política de gobierno europea la que le captó como un gran ciclista y le hizo entrar desde los 11 años a una escuela profesional auspiciada por dos grandes empresas. Por lo tanto, solo, sin recursos, él no hubiese alcanzado lo que hubiera alcanzado, ¿sí? A esto, a lo que quiero llegar es que un día, bajo estas condiciones, a mí, que soy este deportista amateur, que hace en la casa lo que puede, practica en el parque lo que puede, me ponen a competir con una persona que contó con entrenadores profesionales, pagados con plata generalmente del Estado, con equipamiento de alta tecnología, que le investigan todos los días cómo mejorar, es evidente que ¿quién ganará? Sí, obvio, el que tiene mayor apoyo. Exactamente ese relato se repite con los pequeños productores. Los pequeños productores no reciben ninguna ayuda del Estado, ninguna subvención, ningún crédito, ningún apoyo en capacitación. Hacen lo que pueden con sus propios recursos, lo que alcanzan. No tienen herencia de su familia que les alcance para llegar a tener mayor capital. Y cuando llega un tratado de libre comercio, les decimos, esto les va a ayudar a ser más competitivos, pero le pongo a competir con la gran industria europea, porque estoy hablando del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y la Unión Europea, que se firmó en el año 2017, siendo la Unión Europea el mayor productor lácteo del mundo, pero no gracias al desempeño personal de sus ganaderos productores, sino gracias a que cada año destina 60.000 millones de euros como subvención, como subsidio de apoyo directo económico a los productores lácteos y también como subsidios a la luz, a la electricidad, al agua, y además un Estado que compra sus excedentes en caso de requerirlos y con un altísimo apoyo en capacitación y en tecnología. Esa es exactamente la situación que nos han hecho vivir a los ecuatorianos el momento en que se firmó un tratado de libre comercio. En el mismo se empuja a importar productos de Europa que no son más que excedentes que producen debido a que reciben tantas subvenciones y hay tanta producción que ellos tienen la obligación de poner sus productos en todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, las relaciones de asimetría son demasiado grandes y sabemos obviamente que no se puede competir. Yo he sacado un breve cuadro para que ustedes se den cuenta qué significa un tratado de libre comercio con Europa, en el caso de Ecuador, un país pequeño, nada industrializado, apenas el 11% de nuestro PIB significa una industria semi-industrial, no tenemos una industria avanzada ni mucho menos. Y generalmente, miren, lo que podemos ver es la Unión Europea tiene 67% de ganaderos medianos y 33% grandes. Ni siquiera podemos hablar de pequeños en comparación a la que nosotros tenemos. En Ecuador, en cambio, pequeños ganaderos son el 53.6%, el 27.8% medianos y el 18.6% grandes.
Y esos grandes, que no lo puse ahí, generalmente son empresas europeas que se han instalado en nuestro medio. Entonces tienes, obviamente, si bien no es parte de la Unión Europea, Nestlé, acabamos de firmar también un tratado de libre comercio con el EFTA en el año 2020, en plena crisis, llegamos a hacer esto. Además de eso, tienes a empresas francesas, tienes a empresas alemanas que operan aquí y que serían también las grandes beneficiadas. Pero tienes que la mayoría son pequeños. Solo para que ustedes vean qué significa que un Estado o que un ente como la Unión Europea reciba subsidios y reciba apoyo tecnológico, ¿sí? Mientras en el Ecuador nosotros logramos producir entre más o menos 9.6 litros por vaca, que es el promedio que puede rendir una vaca en cuanto a leche. En la Unión Europea una vaca rinde 27.6 litros, ¿sí? Porque cuenta con una altísima investigación en ciencia y tecnología, y además esa investigación en ciencia y tecnología agropecuaria significa un sinnúmero de avances puestos para que produzca más. En el Ecuador ese número, si ustedes se fijan, es obviamente 3-1, ¿no es cierto? Entonces nuestros niveles de competitividad pues nunca van a alcanzar los europeos y no es una cuestión de no son competitivos porque no quieren, sino porque no se tiene el apoyo. La otra cosa súper importante es el nivel de consumo de lácteos, ¿sí? Europa provee al mundo de lácteos, el 21% de lo que se consume de lácteos en el mundo proviene de Europa, sea a través de un chocolate con leche, sea a través de un queso importado, en fin, que aquí por primera vez han empezado a ver una cosa impensable. Pero resulta que los ecuatorianos teníamos hasta el 2017 que el 98.7% era autoconsumo, producíamos nuestros lácteos y nosotros mismos los consumíamos. Y el Tratado de Libre Comercio, de hecho, ha conseguido bajar eso actualmente en apenas 4 años que ya se van a cumplir. Ya estamos en un rango menor del 60%, es decir, ya empezamos a consumir leches en polvo importadas, quesos importados, ¿sí? Por otro lado, como les dije, en el 2020 $40,000 millones fueron dados. Aparte existen $20,000 millones que son subsidios indirectos. Yo por eso mencioné el valor de 60,000. Los 40,000 son aquellos que aprueba la Unión Europea y que son aquellos que se dan de una forma directa, muy controversiales ya para muchos, sin embargo no se pueden dejar dar porque hay conglomerados alimenticios muy grandes y muy poderosos, más poderosos que los estados, mientras que en el Ecuador no existe un solo rubro que diga que existe subsidios y compensaciones por parte del Estado para la producción agrícola. No existe uno solo. Por lo tanto, no podemos competir con esos niveles de diferencia. El nivel tecnológico y de investigación es obviamente altísimo en la Unión Europea, nulo o bajo en el Ecuador. Exportaciones, pues las exportaciones de la Unión Europea en cuanto a lácteos llegan a ser 13,000 millones de toneladas de productos lácteos. El Ecuador apenas exportó en el año 2017 con una tendencia casi nula hasta la actualidad, 661 toneladas, es decir, casi nada, no existe casi exportación. Mientras que las importaciones de 12,000 millones de dólares que sí hace la Unión Europea, especialmente a Nueva Zelanda, otro gran productor de lácteos, y también a Estados Unidos, en el caso de Ecuador, en cambio, hemos tenido que empezar a exportar, y lo primero que exportamos fueron leche en polvo, es decir, leche de mala calidad, leche reprocesada en 3,000 toneladas. Y mientras en el Ecuador tenemos 90 millones de cabezas de ganado y está puesto al revés. En Europa existe 5,100 millones de cabezas de ganado, es decir, la cantidad de producción que ellos pueden asumir es muy grande. También otro dato importante es que a través de estos tratados de libre comercio entró una discusión muy fuerte en el Ecuador diciendo que es un país que consume pocos lácteos y que por eso no tenemos capacidad de pensar. De hecho, yo tuve que participar en algunos encuentros con los movimientos de pequeños productores en la Asamblea Nacional y uno de los pedidos de los ministros era, por Dios, consuman más lácteos, pero los ecuatorianos no tenemos ese hábito. Ese hábito es un hábito que nos quieren imponer ahora y se ha visto como ciertas campañas que ya se pasan en la televisión, en la radio y en los medios es incentivar el consumo de más productos lácteos.
Nosotros apenas consumimos en promedio 108 litros anuales entre todo producto lácteo, mientras que en la Unión Europea ahí sí el consumo es lácteo. Su dieta está muy basada en productos lácteos y llega a ser 300 litros anuales. Eso ya nos pone también en una desventaja, porque si bien estábamos autoconsumiendo lo que producíamos, ahora resulta que con un pequeño consumo queremos también importar, y esos análisis pues simplemente se pasan por altos. Y obviamente la inversión en alimentación en el Ecuador es mucho más bajo, porque vivimos sobre todo una economía de subsistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que se puede ver como a los tratados de libre comercio como instrumentos máximos de la política neoliberal que imponen generalmente los imperios a países pequeños como los nuestros, en donde no importa nada que pequeños productores y familias pobres campesinas queden absolutamente en la mendicidad cuando se aplican este tipo de políticas? Una política que si uno ve en el noticiero puede pasar desapercibida, una noticia que la gente no le toma atención, puede estar cambiando totalmente el rumbo de la vida de, como les dije, 1,5 millones de familias que dependen de esta actividad. Entonces, básicamente, lo que hemos visto es que a medida que ha entrado el Tratado de Libre Comercio, han bajado los precios de la leche, nadie paga el precio oficial de 42 centavos por litro, están pagando hasta 19 centavos por litro, y en visitas que realizamos de campo descubrimos que hay días que la gente prefiere tirar el producto que tener que hacer toda la gestión de transporte para que no le compren. Estamos viendo que hay una sustitución en cuanto a la baja calidad de los productos que consumimos, y ese también es un mito. Pensamos que con un tratado de libre comercio vamos a tener libre acceso para consumir lo que queramos y de gran calidad. Pues hay una realidad. La leche industrializada, la que vende Europa, la que vende Estados Unidos y Nueva Zelanda, no es leche de la mejor calidad. Es leche alta en químicos, alta en antibióticos, y que además tiene que ser reprocesada para poder venderle al mundo. Por lo tanto, hemos sustituido leche natural, leche de calidad, por lactosueros y leche en polvo, que es la base ahora con la que se hacen nuestros productos lácteos. Evidente, se siente obviamente el bajón de calidad. Otro problema es que estos tratados de libre comercio invadieron obviamente nuestra región el momento en que se debilitó el proyecto desarrollista. Pero otra cosa importante es que siempre hubieron países que no estuvieron en este modelo, entre ellos Colombia y Perú. Ellos ingresaron inmediatamente a los tratados de libre comercio y tienen un problema grande, y es que sus excedentes lo están mandando como contrabando a nuestros países. Así que, aparte de eso, se causa un problema grave de contrabando que baja también la calidad. Y básicamente lo que pudimos ver es que se privilegian a las grandes empresas que importan sustitutos baratos. Para ellos los costos de producir un litro de leche, a que antes le pagaban 42 centavos a un pequeño productor y que ahora cuesta 8 centavos como leche en polvo, no es más que darle alta rentabilidad a un gran productor y dejar fuera y sin sustento a los pequeños productores, ¿sí? Por lo tanto, pues el libro sí es una invitación para ver con datos duros, reales, de investigación de campo, cómo se puede pensar en una producción que pueda tener esta reconciencia de hacer vivir a los pequeños productores campesinos de actividades que les ha gustado tanto, porque además la gente sufre, porque su ganado es un bien patrimonial muy querido, y también incluso estamos matando la conciencia ambiental, porque aquí obviamente, aquí yo les invito a ver, y creo que tuve la suerte de que tanto los doctores Carlos como la doctora Susi conocieran incluso una zona ganadera que se llama Yoa, pequeñita. Aquí básicamente no tenemos todavía ganado bajo techo, tenemos ganado de pastoreo, que es de altísima calidad. Y eso estamos obviamente quitándonos esta conciencia ambiental, y estamos haciendo vivir incluso a este ganado ya condiciones deplorables como tienen en Europa. Pues este solo es una muestra de una dimensión de lo que significa el neoliberalismo, y les quiero agradecer muchísimo porque el empuje para realizar este libro pues sí vino efectivamente de estos grandes doctores que son para mí un referente como intelectuales, un referente como seres humanos, y que creo que desde esta investigación y desde la academia se aporta mucho. Esta investigación creo que la he expuesto al menos unas 30 veces y ha servido como base para muchos movimientos sociales presentar sus demandas al Estado e incluso hacer retroceder ciertas políticas que todavía pretendían dañar más a estas familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Tania, por su exposición y sus
amables palabras, ¿no? Muy, muy amables. He de decir yo algunas cuestiones antes de darle la palabra ahora sí que al auditorio, ¿no? Al público. Hay que agradecerle, ¿no? A los distintos autores del libro, que me gustaría mencionarlos, aparte de las doctoras ya presentes, Marisol García Jiménez elaboró un artículo intitulado Educación en Derechos Humanos en México. A Raquel Chicaiza Villalba elaboró también un capítulo intitulado Abandono del manejo de la marca Ecuador ama a la vida como síntoma de falta de políticas en el manejo del turismo en el país. Y también nuestro amigo Carlos Alberto Rodríguez Cepeda, dos aproximaciones filosóficas a las nociones de cuerpo en la cosmovisión andina. Yo por mi cuenta escribí un capítulo intitulado El concepto de responsabilidad en ética del bien común de Franz Hinkelamer. Es decir, que este capítulo, trabajo que escribí, está dentro de una línea que estoy elaborando sobre el concepto de responsabilidad social en autores y autoras de América Latina, ¿no? Es un proyecto que estoy apenas haciendo. Tengo escritos ya con cuatro capítulos o artículos en distintas editoriales o revistas o publicaciones. El primero es el concepto de responsabilidad en la ecología política de Enrique Lev. El segundo es el concepto de responsabilidad en la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, de Franz Hinkelamer, y el más reciente es el concepto de responsabilidad en la filosofía de la praxis de Adolfo Sánchez Vázquez. ¿Por qué retomar el concepto de responsabilidad? Y bueno, ¿y por qué Franz Hinkelamer en este libro? Sin duda alguna, Franz Hinkelamer, que es un economista alemán, pero que vive en América Latina desde los años 70 y actualmente radica en Costa Rica, tiene una obra muy amplia con respecto a la crítica al pensamiento neoliberal, ¿no? Le tocó vivir desde el golpe de Estado en Chile y bueno, ya ha tocado ser testigo y vivirlo, toda la implementación del neoliberalismo en América Latina, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, él desarrolla lo que se denomina la ética del bien común, ¿no? Y desde esa ética logra hacer una gran crítica al concepto al pensamiento neoliberal, como él lo denomina, y al uso que hacen los neoliberales de los derechos humanos. Exactamente. Dice el pensamiento neoliberal nada más tiene un derecho humano, y ese es derecho a la propiedad. Ningún otro derecho humano como pues el preservar la vida, ¿no? El tener trabajo, el tener vivienda, acceso a la justicia imparcial, etcétera, etcétera, tiene ninguna validez, ¿no? La democracia pues, es algo que puede uno olvidarse inmediatamente de ella, ¿no? Ya no se diga tener acceso a la salud, ¿no? Eso pues, es un sueño, ¿no? Lo que importa es, para el modelo neoliberal, lo que importa es el capital, ¿no? Entonces, en este artículo analizo algunas de las obras de Franz Hinkelamer, y parto de lo que él denomina los fetiches, ¿no? El fetiche económico y el fetiche político, que él va a criticar. Dice, el pensamiento crítico latinoamericano tiene que centrar su análisis en la crítica del fetichismo, ¿no? Como lo hizo Marx, ahora hay que hacerlo en el siglo XXI, ¿no? Claro, Marx en el siglo XIX. Entonces dice, el fetiche económico tiene como tres ámbitos del fetichismo, ¿no? Está el fetichismo del mercado, el fetichismo de las mercancías y el fetichismo del capital. Todo lo hace en nombre de buscar la ganancia, de permitir la acumulación de capital, ¿no? Pero esa búsqueda de la ganancia, esa acumulación de la ganancia, termina atentando contra la vida, que ese es el criterio de racionalidad central del pensamiento crítico latinoamericano y en específico en este caso de Franz Hinkelamer. La vida es lo que tendría que darnos el criterio de las acciones a seguir y qué debemos de instrumentar, ¿no? Para poder hacer esto posible. Pero el fetichismo del mercado lo que nos dice es que debemos de adorar dioses, ¿no? El dios del mercado, las mercancías que son diosas en sí mismas,
y el capital, ¿no? Ellos sobre la vida. Entonces, ese es un tipo de fetichismo. Está el fetichismo político, ¿no? Que es el fetichismo del poder. Dice Franz Kinkelhammer que este fetichismo del poder parte de un mito, que es el mito del poder, que afirma, si tú no eres, yo soy, ¿no? O sea, al final de cuentas llama a desaparecer al otro para poder garantizar la existencia propia, ¿no? Y al final de cuentas, en la crítica a este fetichismo y mito del poder, se va a develar que lo que se está estableciendo es una relación no vida-muerte, sino muerte-muerte, ¿no? Al final de cuentas, la desaparición y la eliminación del otro implica la desaparición y eliminación de uno mismo, ¿no? Entonces, estos dos temas, como yo decía, los va a criticar desde lo que llama la ética reproductiva, la ética de la responsabilidad por el otro y la ética de la solidaridad, ¿no? Es decir, él, en lugar de decir, si tú no eres, yo soy, él dice, si tú eres, yo soy. Es decir, nos invita a pensar una ética de la comunidad, una ética del bien común, una ética donde solamente la vida es posible en comunidad o la vida se termina extinguiendo. Y claro, yo creo que ahí a Franz Kinkelhammer, por no ser las obras que yo le conozco, le hace falta la dimensión ecológica, ¿no? De la que hablaba la doctora Susana García. Entonces hay que agregársela, ¿no? Claro, por eso es que escribí un análisis de la obra de Lev al principio que mencioné, el concepto de responsabilidad en la ecología política de Enrique Lev, porque da otra dimensión del concepto de responsabilidad. ¿Y por qué me interesa el concepto de responsabilidad? Porque en las ciencias sociales, en las ciencias económicas y en especial en la administración, se habla de responsabilidad social, ¿no? Incluso hay hasta una ISO, ¿no? Y va la responsabilidad por aquí, la responsabilidad por allá. Y eso es, pues, un mito, ¿no? Podríamos hablar del mito de la responsabilidad empresarial, ¿no? Entonces yo me he dado a la tarea de buscar en el pensamiento crítico latinoamericano el concepto de responsabilidad, ¿no? ¿Cómo se puede formular para que realmente los que estamos estudiando la temática, por un lado, tenemos convicciones políticas y una praxis política, así como la que mencionaba la doctora Tania, pues nos dé otra dimensión, ¿no? Las universidades no están para repetir el pensamiento hegemónico, ¿no? Y homogéneo del gran capital, ¿no? Está para, pues, producir y pensar las necesidades sociales, ¿no? Como ahorita, ¿no? Nuestra gran necesidad social mundial del tercer mundo es producir vacunas. Esa sería nuestra gran necesidad social, ¿no? ¿Por qué no la estamos produciendo en el tercer mundo? Bueno, en el caso de México es evidente y salió un artículo hace poco, porque los neoliberales, empezando por Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, se dedicaron a desmantelar los institutos de investigación de este país. Entonces, desmantelaron aquellos centros de investigación públicos donde se hacían y se estudiaban la fabricación de posibles vacunas, ¿no? Entonces, ¿a qué le debemos que México esté esperando a que la Unión Europea, en una actitud, podríamos decir, racista, ¿no? Clasista, y yo diría casi hasta fascista, autorice, ¿no? Que salgan vacunas para México? Bueno, pues eso es lamentable y se lo debemos a esta idea de que, al fetiche del mercado, ¿no? El mercado nos va a solucionar todo, ¿no? ¿No? El mercado, hoy lo vemos, no nos soluciona nada. Lo que necesitamos es que los países, como muy bien se ha marcado aquí, pues tomen un rumbo soberano, por un lado, ¿no? Un rumbo que no responda a los intereses de las grandes transnacionales de Occidente y que a partir de ahí nosotros podamos tener un desarrollo, pues no el desarrollo del American Way of Life, sino un desarrollo que nos permita vivir. Ese es el punto fundamental, el criterio de la vida. Necesitamos, claro, el cumplimiento de los derechos humanos que están establecidos, pero también necesitamos oír a otros grupos sociales, ¿no? Otros sectores, a movimientos sociales que plantean demandas interesantes e importantes para que ellos mismos puedan vivir. Entonces necesitamos reconfigurar el Estado y sí, es un buen nombre, ¿no? Los estados progresistas de América Latina, que hoy por hoy podremos decir que para bien o para mal, en México también tenemos un estado progresista
y bueno, desafortunadamente o afortunadamente, ya no sé qué sea peor, nos tocó vivir esta pandemia con este estado progresista, pero bueno, da por lo menos cierta impresión de que está haciéndose un esfuerzo importante para atender las posibilidades de vivir de la población, ¿no? Entonces, los invitamos a leer el libro. Es un libro muy, muy diverso. Cada autor o autora contribuyó desde sus intereses, sus gustos, sus coyunturas en la investigación, ¿no? Y como dice muy bien la doctora Susana y la doctora Tania, al final de cuentas, son artículos o, bueno, capítulos del libro pues, que están ahí para leerse, para criticarse y enriquecer un debate, ¿no? No tenemos la última palabra, por supuesto, pero a partir de nuestros análisis sabemos que hay una práctica ecocida permanente por parte del capital y las formas de producir. Y por otro lado, sabemos que los tratados de libre comercio lo que hacen es empobrecer a los países, ¿no? A poblaciones enteras, ¿no? México, una vez que firmó el TLC en 1994 con Estados Unidos, bueno, que entró en vigor porque firmó en el 92, tuvo una migración impresionante, ¿no? De ilegales hacia Estados Unidos, ¿no? Y de gente campesina que perdió su propiedad sobre la tierra y llegó a las grandes urbes, a hacerlas más grandes, más inhóspitas, más violentas. Entonces, esa es la lógica, ¿no? La crítica al derecho humano supremo del neoliberalismo, que es la crítica a la propiedad y los grandes efectos que causa, todos ellos devastadores en las poblaciones del tercer mundo. Pero muy bien, yo no me quiero extender más para no monopolizar la palabra. Y hay una serie de preguntas que nos han hecho y que le agradecemos mucho a Montserrat y que las haya estado enviando las preguntas están formuladas en la página de Facebook, son bastantes. Bueno, voy a leer algunas de ellas al azar, y ya que las haya leído, una respuesta global me gustaría que dieran tanto la doctora Susana como la doctora Tania, ¿no? Por favor. Bueno, entonces voy a empezar. Pregunta para la doctora Susana García. ¿En dónde queda tal compromiso y responsabilidad social de las empresas multinacionales? Si dentro de los acuerdos de cambio climático se puede observar que la acumulación de capital es más importante que el cambio climático. Doctora Susana, ¿qué considera usted que se debe hacer para reducir la deuda ecológica en la que nos encontramos gracias al capitalismo? En caso de México, ¿existe todavía el modelo neoliberal respecto a la política pública en materia ecológica? ¿Cómo visualizan el presente y el futuro del neoliberalismo en América Latina? ¿Consideran que sería una alternativa a la teoría de crecimiento para contrarrestar los efectos del terrorista sistema neoliberal? ¿Cuál creen que sea el mejor medio posible para apoyar al sector ganadero? Un apoyo directo, un financiamiento a la investigación e innovación tecnológica de dicho sector. ¿Cómo piensan que se puede conseguir un balance entre tecnología y cambio climático? Para lograr el desarrollo acompañado de un verdadero compromiso ecológico, ¿se necesita un cambio de sistema productivo? ¿Cómo desarraigar el mercantilismo, las malas prácticas de producción y todo lo que conlleva cuando hemos crecido envueltos en este sistema neoliberal? ¿Hasta qué punto la responsabilidad social es un discurso de la economía política en pro del capitalismo y en qué momento es una realidad de la praxis? Bueno, son una serie de preguntas, son bastantes, yo lo sé. No se trata de contestar puntualmente algunas, sino se trata de dar respuesta a alguna y a partir de ahí tomarla como pretexto para una exposición y argumentación suya más, por favor. Adelante, doctora Susana, por favor. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Sí son múltiples, muy variadas, aunque se pueden articular en una respuesta. Espero darles contestación a ello. Este tema de cómo reducir la deuda ecológica o si se podría, y que, bueno, yo la vinculo a este tema de la tecnología y el cambio climático, de que si en México seguimos con este modelo neoliberal de política pública en materia ecológica, creo que no sé, bueno, no se va por decreto el modelo neoliberal, ¿no? Todavía hay que trabajar más en este proceso. Podemos pensar que México todavía tiene firmas, ¿no?, de tratados de libre comercio
que impiden precisamente, digamos que establecer mecanismos que reduzcan esta deuda ecológica. La deuda ecológica se da precisamente, y pensaba cuando la doctora Tania exponía su texto, se da en estos términos gracias, o bueno, desafortunadamente, por el impulso de estos países extranjeros sobre nuestras políticas económicas, en este caso a través de estos acuerdos comerciales. ¿Qué pasa aquí? Bueno, llegan empresas transnacionales con gran poder económico, tecnológico, aunque no lo transfieren a los países, y llegan a contaminar digamos, nuestro territorio. Usan mano de obra barata, se llevan la producción, contaminan, digamos que no pagan todos esos efectos negativos que tiene sobre la sociedad. Ese es el tema de la deuda ecológica. Y entonces, ¿cómo transformar esto? Pues habría que repensar el tema del modelo. Realmente, si este modelo desarrollista que va por ahí en el tema de cómo empatar tecnología y cambio climático para lograr el desarrollo, más bien habría que repensar el concepto. ¿Queremos desarrollo o queremos realmente una vida digna, una vida estable? Que tendría que ver el tema de cómo reducir la deuda ecológica con lo que planteaba la doctora Tania, con una economía casi del autoconsumo para el mercado local, y que tendría que ver también con esto que decían del tema del decrecimiento. Si es posible lograr este decrecimiento económico, bueno, hay varios textos, ¿no?, respecto del decrecimiento económico, y le ponen así, en los países ricos, ¿no? Ya ni siquiera nos contemplan porque ni siquiera crecemos, ¿no? Dicen, realmente, y tiene que ver con el consumo, lo plantean en términos de cómo reducir el consumo, pero el consumo hasta de materias primas, de recursos naturales, dice, ¿y qué pone el límite al crecimiento económico? Hay un límite físico, que es de los recursos naturales, pero también le llaman de los sumideros de carbono, es decir, no hay un límite para contaminar, y realmente lo vivimos, ¿no? Es más, ahora con el tema de la pandemia vemos los límites realmente de la humanidad. Decían que como se ha frenado un poco la actividad económica, le hemos dado un respiro, ¿no?, al planeta, pero realmente tendría que ver por ahí. Habría que repensar el modelo, ya no solo el modelo neoliberal, sino la idea de desarrollo, si ese concepto es necesario o no, o necesitamos otras formas de vivir, de voltear o imaginar otras formas de existencia, más allá del tema del crecimiento económico y del desarrollo. De existencia donde, como decía el doctor Carlos, bueno, se respete la vida, se plantee primero el máximo valor que es la vida, y a partir de ahí ir pensando, pues, qué mecanismos llevar a cabo al respecto. Y bueno, ya nada más por último, este tema de si hay política pública neoliberal en materia ecológica, pues se han hecho esfuerzos, ¿no? México tiene N cantidad de instancias públicas, no quiero decir que funcionen al 100, que pretenden, ¿no?, cumplir con el tema ecológico, pero siempre apegado a los acuerdos de cambio climático, que esto limita precisamente el realmente actuar en favor de una protección de la ecología, porque hay límites en estos acuerdos de cambio climático, ¿no? Están redactados de cierta manera que permiten a las transnacionales decidir, a la empresa privada decidir, y en este caso el tema ahí iría la responsabilidad social. El día de hoy salió, o el día de ayer, una nota, ¿no?, en el periódico El País, que decía, y muy tendencioso el título, México sale del Acuerdo de París, la política de Andrés Manuel no funciona. Y ya me meto para leerlo, y es una tontería, ¿no? Dice que de facto salimos casi porque como no hay inversión, ya no cuenta con recursos, dice, insuficientes para atender el tema de la ecología. Habrá que ver, ¿no?, qué mecanismos tenemos, y realmente si vemos las instancias públicas que tiene el país cumplen con los acuerdos de cambio climático. Entonces, habrá que repensar esto. Y realmente, si basta con acuerdos de cambio climático, o habrá que impulsar otro tipo de políticas. Pero bueno, hasta ahí dejo mi participación. Muchas gracias, doctora Susana. Ahora le damos la palabra a la doctora Tania. Adelante, por favor. Pues ya poco lo que se puede aportar después de lo que dijo Susi, ¿no? Hizo creo que un recuento muy, muy amplio de lo que, del tema de las preguntas. Sí, a ver, es importante, como siempre comento yo con mis estudiantes cuando hacemos este tipo de investigaciones,
entender que si bien nosotros podemos hacer estos diagnósticos y entender bien la situación, lo que ya nos da plena conciencia del problema, y eso ya es un gran avance, porque creo que los jóvenes, la gente que estudia, la gente que estamos en la academia, tenemos esa labor, crear conciencia de ciertos problemas que desde los medios tradicionales se pasan como desde la dimensión que les interesa. La academia no está vinculada con eso, evidentemente. Entender que también la solución no es una cuestión rápida, ¿sí? Porque yo a veces veo mucho a mis estudiantes que desde el diagnóstico dicen, ya sé cuál es la solución, y pues uno se da cuenta que no se puede desde ahí a decir, ya tengo. Si fuera solo por una política ya hubiéramos encontrado la solución a algunas cosas. Son muchas dimensiones, y creo que más bien estos estudios, el texto como tal, el libro propuesto, nos lleva a ir construyendo desde el pensamiento mexicano, ecuatoriano, colombiano, en fin, ya nuevas alternativas. Ya vemos que no alcanza, que el modelo como tal, o sea, como decía muy bien Susi, ya ni siquiera solo el progresismo, no se diga obviamente el capitalismo, no alcanza. No nos están garantizando ni calidad de vida, ni vida en sí mismo para mucha gente. Es decir, le están negando la vida, sí, a mucha gente. Y por lo tanto ya es hora de pensar este momento. Lo que se siente es que es un momento interesante, porque la gente se empieza a agotar y se empieza a dar cuenta de cuáles son estas brechas y estas diferencias. Y en eso creo que la labor de quienes estamos en la academia, sobre todo los estudiantes, de difundir información en redes, de hacer estos encuentros que antes no teníamos la capacidad de hacer así tan rápido, de algunos países, ya ayudan a tener esta conciencia, a difundir y a repensar. Así que creeríamos que es importante. Y lo otro también, evidentemente, si empezamos a pensar desde qué significa la ganadería y estas cosas, yo no podría decir ni tampoco hay que romantizar al pequeño productor, porque el pequeño productor también obviamente ha tenido que recurrir, como yo decía al inicio, a lo que le alcanza para poder subsistir, ¿no es cierto? Entonces, si tiene que comprar antibióticos, también lo hace. De hecho, los pequeños productores agrícolas y ganaderos son los primeros esclavos de las grandes transnacionales como Monsanto o Bayer Monsanto, que ahora es una sola, precisamente para poder en algo competir, ¿no? Están cooptados absolutamente por estas. Sin embargo, ya yo creo que también es hora de pensar en nuevas formas de producción. Y aquí la soberanía alimentaria es importante. Yo diría que es el primer paso. Sí, la soberanía alimentaria sería el primer paso precisamente para tener una conciencia más ecológica, es un aporte a estos temas, porque el momento en que tú tienes autoconsumo te estás ahorrando un montón en cuanto a emisión, primero de combustible y la emisión de gases que causa ese combustible, ¿no es cierto? El momento en que tú necesitas que algo se transporte por mar durante 2 meses o por avión, estás creando una huella ecológica impresionante por productos que puedes tranquilamente consumirlos y hasta de mejor calidad localmente. Así que los temas, por eso es que se concatenan. Por eso yo decía, Susi a la vez respondió todo, en el sentido de que el tema de los tratados, de hecho los tratados de libre comercio son los grandes violadores no solo de los derechos humanos, sino también de los derechos ambientales, ¿sí? Porque efectivamente propenden hacia hacer la monoproducción, los monocultivos, ¿no es cierto?, a la mega industrialización de todo, y efectivamente eso tiene daños irreversibles en el medio ambiente. Por lo tanto, todo el neoliberalismo confluye para dañar el medio ambiente, para acabar con los derechos humanos, y tiene que ser rechazado ya como una opción, como un discurso que se trata de vender, como si va a generar oportunidades. Una de las cosas con la que más me he sorprendido, porque yo hasta ahora soy miembro de la representación civil para el Tratado de Libre Comercio. Se supone que desde la representación civil tú tienes que recoger todo lo que demanda la sociedad para que estos tratados les sirvan o les den garantías y oportunidades a todos. Y es increíble porque yo trabajo también con la Cámara de Microempresarios, que ellos hasta ahora están muy convencidos del discurso de que esto les va a propender, les va a ayudar a la exportación y que van a vender un montón de productos. Y cada vez que nos reunimos siempre, hasta ahora no podemos exportar nada, es que efectivamente no está diseñado para eso, ¿sí? Entonces es hora de tener conciencia de que por ahí no podemos seguir, no es la alternativa, no es la vía, y hay que desmontar ese discurso neoliberal de que esto genera igualdad de oportunidades. Es todo lo contrario.
las oportunidades se limitan a un círculo de las élites de siempre, ¿no? Es un poco lo que yo podría aportar. Muchas gracias, doctora. Bien, aquí hay una pregunta que va dirigida como a mí, me da la impresión. Dice, ¿cómo podría contribuir a la responsabilidad social los denominados megaproyectos en México? Bueno, al final de cuentas, podríamos decir que, no, evidentemente, el tema de la responsabilidad social, pues no se encuentra exactamente en los megaproyectos, ¿no? Eso es, evidente. Lo que hay que discutir, en todo caso, sería exactamente de dónde viene la oposición a los megaproyectos, ¿no? Aquí en México, que es de lo que estamos hablando en este preciso momento, hay una oposición precisamente legítima, sin lugar a dudas, ¿no? Los habitantes, ¿no? De las distintas zonas de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Tabasco, ¿no? Que se van a ver afectados por la imposición de estos megaproyectos, eso sin lugar a dudas. Pues hay distintos movimientos sociales, distintos sectores académicos que están llamando a parar estos megaproyectos y precisamente cambiar la racionalidad, ¿no? El tema de los megaproyectos, pues no es un tema estrictamente neoliberal, es un tema del extractivismo por un lado, ¿no? Que se da en un pensamiento, pues, es muy antiguo, ¿no? Bueno, desde la conquista, ¿no? De esta zona del mundo por parte de España, en donde al final de cuentas se apropian de los recursos naturales y de la mano de obra pues esclava por un lado y después era mano de obra barata como hasta la fecha y y de los terrenos, ¿no? Del territorio, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí existe esa oposición, la cual pues evidentemente es completamente legítima, pero la responsabilidad social no viene del Estado en ese sentido, sino viene de la oposición legítima, ¿no? Lo que está haciendo es un llamado a la vida, ¿no? A preservar los territorios, precisamente para verlos como un espacio, como es el propio concepto de territorio, donde la identidad, ¿no? La vida es posible, en principio, y no como un espacio que hay que destruir, y lo que dice David Harvey, ¿no? Crear una segunda naturaleza y transformar radicalmente el espacio sin importar los efectos ecológicos y los efectos sociales, culturales sobre la población que habita dichos espacios. Precisamente, ¿no? El tema que estaba yo exponiendo sobre la responsabilidad social, de lo que se trata es de invertir el razonamiento, ¿no? Como, o sea, es decir, mostrar el fetiche y decir, puede haber formas de ser, de existir, que son necesarias y que no operan bajo el fetiche, ¿no? Precisamente lo que decía la doctora Tania con respecto al consumo local, criticando las importaciones y las exportaciones que imponen los tratados de libre comercio, es fundamental. Al final de cuentas, el propio Franz Kramer decía, un campesino con su tierra tiene que comer y dónde vivir todo el año. Si tú le quitas esa propiedad, pues creas un proletario agrícola y desempleado que no te va a tener ni qué comer ni dónde vivir todo el año, ¿no? Y claro, lo que demanda el gran capital es crear, desplazar a los campesinos, hay proletarios desempleados y los condena uno a la muerte, ¿no? Al final de cuentas, esa es la lógica de esta gran inversión del capital, ¿no? Entonces, eso habría que tenerlo más o menos presente. Había otra pregunta, ¿no? Sobre tecnología, que si se puede hacer, que un uso equilibrado entre tecnología y naturaleza. No, el problema es que el desarrollo tecnológico a lo que nos ha llevado es a esto. Ese es el punto, ¿no? Habría que ver si le llamamos de desarrollo, ¿no? Por lo menos puedo decir la innovación tecnológica exacerbada, que eso es otro fetiche, ¿no? Que habría que tenerlo presente, ¿no? La tecnología como el ámbito que te resuelve cualquier situación y te da una mejor vida, eso habría que superarlo también. La tecnología que ha desarrollado el capitalismo y las necesidades de consumo que nos crean, pues son las que llevan a que el cambio climático se acelere,
a que se acelere el despojo de los territorios, que haya más desplazados, mayor pobreza, más violencia, y cree un gran, ya no iba a decir círculo, ¿no? Sino que creen miles de millones de humanos expuestos a la miseria en todo el planeta. Es producto de las relaciones del capitalismo, ¿no? Que hay que criticar y decir, esa tecnología que el capital impulsa, pues no nos crea una mejor vida a la mayoría de la población. A sectores pequeños, evidentemente, pues sí les hace tener grandes propiedades, disfrutar de grandes innovaciones tecnológicas, pero como lo ha expuesto ahora la pandemia en México y en el mundo, pues realmente la gente no tiene luego ni una casa para estar guardado y decir, no me expongo al contagio, o si tiene una casa, pues una casa muy pequeña y la familia ya en cuarentena pues no cabe, no hay los grandes dispositivos a disposición de todo el mundo, que diga todo el mundo tiene su computadora y su tablet, y etcétera, etcétera. Tampoco hay buenos servicios estatales o empresariales, ¿no? Con respecto a las redes de Wi-Fi, etcétera, ¿no? Y ya no se diga, pues no se tienen ni siquiera los recursos, ¿no? Para estar en cuarentena, hay que salir a trabajar diario, miles de personas, millones de personas en el mundo lo tienen que hacer. Entonces realmente la realidad muestra una cosa muy distinta a las pretendidas glorificaciones que el modelo neoliberal ha hecho aquí en México por más de 36 años y que en América Latina pues también la devastó. Bueno, México es parte de América Latina, pero donde llegaron los gobiernos progresistas a partir del año 2000, al final de cuentas fue devastada esa zona de América Latina con el modelo neoliberal, ¿no? Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, por ahí iría un poco la cuestión. Bueno, daremos una última vez la palabra a la doctora Susana y a la doctora Tania por si quieren agregar algo, y con eso concluiríamos la presentación del día de hoy. Entonces, no sé si la doctora Susana García quiera agregar algo, por favor. Bueno, yo nada más respecto a esta última pregunta que te hacían sobre el responsabilidad social y megaproyectos, pues creo que no, bueno, sí son diversos los megaproyectos, pero en el contexto actual en el que nos encontramos, un megaproyecto creo que no tiene, sí usa el tema de la responsabilidad social, pero no quiere decir, al menos no en el sentido en el que planteaba el doctor Carlos, ¿no? De pensar el ser responsable con el tema de la vida. Lo usa en términos de cumplir ciertos compromisos empresariales, digamos, pero no en otro sentido. Y el claro ejemplo es, por ejemplo, Grupo México, ¿no? Que tiene un proyecto altamente contaminante, que va en deterioro de la vida, toda, de la vida humana, de cualquier ser vivo, por un lado, y por el otro, veíamos, ¿no?, sus anuncios de ser responsables socialmente, este tema de llevar salud, ¿no?, a comunidades alejadas y no sé qué. Primero las enferma y luego cumple responsablemente, ¿no?, con una política. Entonces, creo que no pueden empatarse. Sí se usa, se funcionaliza, pero nada más. Y bueno, nada más yo los invito a revisar el texto. Es un libro interesante que se hizo con gran compromiso y que, bueno, como lo vieron aquí, los temas se pueden ir ligando uno con otro en los capítulos. Gracias. Muchas gracias, doctora Susana García. Le damos la palabra a la doctora Tania, por favor. Pues, igual, con dos temas que creo que me quedaron en vacío en la respuesta anterior y justamente yo había notado. Entender bien lo que es responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social corporativa hoy por hoy se revisa y ustedes pueden ver incluso en las mallas de las universidades de Harvard, de Illinois, de lo que ustedes quieran, se revisa como el nuevo plan de relaciones públicas y publicidad que tienen las grandes corporaciones. Así que hay que tener cuidado en pensar que esta puede ser una solución. Y además tiene una cuestión que a mí me resulta aberrante, ¿no? El momento en que las empresas asumen un discurso de relaciones públicas, que generalmente son las grandes, están diciendo, no necesitas un Estado que te proteja porque yo voy a tratar en la medida de lo posible solucionar los problemas que tiene la sociedad. Pero obvio, eso es absolutamente absurdo, porque las empresas jamás, por su misma razón de ser, por su misión, no están para solucionar los problemas, están para generar utilidades.
y a medida que se puedan desprender más bien de responsabilidades que les generan costos, lo harán. Les digo porque es el caso aquí, un primer trabajo de hecho que hicimos, y que estaba obviamente recién procesándose la información en este proyecto que empezamos de los productores, era analizar cuántas de estas grandes empresas que les compran la leche a precio de nada, los productores tienen planes de responsabilidad social y todos lo tienen, y las tienen adscritas en este plan global de objetivos de desarrollo, en los famosos ODS. Ganan premios anuales en las Naciones Unidas por ser grandes empresas que hacen grandes proyectos de responsabilidad social corporativa. Y además en este pacto global aparecen como las mejores. Y son ellas, precisamente ellas, las que deciden nunca respetar el precio oficial de la leche y hacen, como decía muy bien el doctor Carlos, que estos pequeños productores se mueran de hambre, literal, porque les llevan a la muerte. Eso es lo que están haciendo a ellos y a sus hijos. ¿Dónde queda? ¿Qué es lo que pasa en ellos como responsabilidad social corporativa? Capacitamos a los pequeños productores lácteos para que tengan mejor leche. Y a mí me comentaba, nada más como para darles un testimonio, porque yo me usé mucho los testimonios, me encantó esto de conversar con la gente, que es muy interesante escucharlos, no solo verlos como números, creo que eso también es lindo de las investigaciones sociales. Ellos te decían, ya entendimos para qué nos capacitaron, luego vienen con una especie de pantone, es decir, color, con el que nos aceptan o no la leche, porque ya nos capacitaron para que hagamos buena leche. Y ahora nos pagan en función del color que salga. Y si el color no está como ellos quieren, nos pagan menos. Es decir, la capacitación sirvió para someternos todavía más. Y eso, sin embargo, ganó premios en este pacto global, que son los famosos ODS de las Naciones Unidas, cuando en realidad estaban haciendo unos perjuicios terribles, ¿no? Entonces, de forma descarada incluso se lleva como ahora el nuevo plan de publicidad y de relaciones públicas para muchas empresas. Eso quería aclarar. Y ojo, la tecnología hoy más que nunca nos ha demostrado que es una trampa. Y la tecnología ahora más que nunca, que antes se decía que iba a democratizar educación, que iba a democratizar todo, más bien cada vez construye más brechas en aquellos que tienen privilegios y accesos y aquellos que no los tenemos. En el Ecuador solamente, pongo un tema adicional, el momento en que entramos a pandemia y que todos estamos en este estilo de educación, en línea, 117,000 jóvenes les hemos perdido y niños se perdieron del rastro de la educación. Un país pequeñito, donde estudian, por ejemplo, jóvenes de colegio, entre colegio y escuela, es decir, perdimos el 18% de jóvenes del sistema educativo. Es una cosa brutal. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a la tecnología, porque la tecnología cuesta, la tecnología es privatizada, lo más privado que conocemos. Todo esto está en manos de 2 o 3 empresarios que se han hecho los más multibillonarios de la historia de la humanidad. Estamos hablando de un Jeff Bezos que llegó a tener una fortuna personal jamás vista en la historia de $200,000 millones, jamás vista en la historia, gracias precisamente a la pandemia. Así que la pandemia lo que ha hecho es agudizar. Y una cosa importante que les quiero decir, los tratados de libre comercio tienen un acuerdo específico sobre acceso al know-how, a la tecnología. Y es un mito pensar que van a venir capitales internacionales y vamos a aprender la tecnología. Jamás pasa eso, ellos se protegen. De hecho, una de las cosas que hacen más bien es apropiarse de nuestros conocimientos ancestrales, porque eso sí les encanta. Y lo otro es limitar el acceso a la tecnología. Por eso es que las protecciones de patentes, incluso en un trabajo, se cumplieron 25 años de los tratados de libre comercio. América Latina tiene 1,000 demandas por violación a los derechos que ellos consideran que hemos hecho de propiedad intelectual. Demandas hechas a los estados, que pagan con nuestros impuestos y que hay que pagar a empresas. Entonces, ojo con eso, esa es una falacia. La tecnología, al contrario, nos ha abierto brechas más grandes y ha servido también para generar explotaciones, incluso laborales, más grandes. Estos son los mitos que hay que desmontar del discurso neoliberal también. Eso nada más quería acotar. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Tania. Bueno, yo ya casi para acabar. Sí, el tema de la responsabilidad social, como la planteamos desde Hinkelhammer, es la vida, ¿no? El derecho a la vida. Y otros tipos de democracia y otros tipos de derechos humanos, que entre ellos sería la democracia, sin lugar a dudas, y que decíamos que al final de cuentas los gobiernos progresistas intentan cumplir con algunos de estos derechos humanos que el neoliberalismo ha dejado de lado así maratónicamente, ¿no? Al declarar como único derecho humano la propiedad privada, ¿no? Eso era lo que estábamos planteando, no tanto que
la responsabilidad social surgiera a partir de los megaproyectos, ni mucho menos. Y bueno, no cabe más que, no queda más que agradecerle, ¿no?, a la doctora Susana García su presencia. Muchas gracias por sus palabras. A la doctora Tania Chicaiza también le agradecemos mucho sus intervenciones. Por supuesto, a la Universidad Politécnica Salesiana, ¿no?, y a la editorial Abya Yala, el haber publicado este libro, ¿no?, a través de las gestiones de la doctora Tania Chicaiza. Para nosotros es muy importante porque sí fue un esfuerzo binacional que, como muy bien lo comentaba la doctora Susana García, en un encuentro, ¿no?, latinoamericano, surgió la idea de hacer este libro en una de esas pláticas que uno va teniendo durante las pausas, ¿no?, que hay entre mesa y conferencia, y de ahí tomamos esta idea y ya afortunadamente pudo llegar a muy buen puerto, y felicito a la doctora Tania por haber hecho este gran esfuerzo. Le agradezco mucho a la Universidad Politécnica Salesiana, y bueno, y aquí en la UAM, pues yo le agradezco mucho al Departamento de Administración, a la UAM Azcapotzalco, sin lugar a dudas, el poder haber realizado esta presentación, al jefe de departamento, al director de la división y al rector de unidad. Sin más que decir, pues nos despedimos de la audiencia, les mandamos un abrazo y hasta luego a todos y todas. Bueno, los demás nos podemos quedar por aquí.